8 de la mañana, 8 minutos en todo el país. Nosotros continuamos con más entrevistas y a través de la tecnología Zoom vamos a saludar a Martín Moreira, analista económico. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto poder conversar contigo ya en este primer día laboral de la gestión 2025. Buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Un saludo grande a toda la gente de ATV, a toda tu gran audiencia. Mira, yo estoy por algunos lugares de Bolivia y he visto que hay una esperanza muy grande en los bolivianos porque este año empieza a funcionar el tema económico y que la política se aleje de la gestión económica. Sin duda. ¿Escuchaste el mensaje presidencial de nuestro jefe de Estado, quien mencionaba sobre todo en el ámbito de la industrialización, la sustitución de importaciones, el tema de combustibles? Fue uno de los puntos y pilares fundamentales de este mensaje. ¿Qué lectura tienes en torno a aquello? Cuando tú escuchas al presidente, ves ves una mirada en constructivo, una mirada que quiere construir propuestas para generar sostenibilidad, para generar mayor productividad y por ende beneficio a los bolivianos. Recordemos que una planta se ha instalado en el norte paceño, en Trinidad, en Cobija, en Chuquisaca, en cualquier parte de Bolivia, de los departamentos de Bolivia, te genera tres cosas muy importantes y que debemos tener en cuenta. La primera es la incidencia donde se inserta esta planta, que va a generar empleos tanto directos, y estos empleos directos van a generar la productividad. El segundo punto de incidencia que te genera esta planta, te genera empleos indirectos. La comunidad en sí que están cerca de estas plantas empiezan a revivir económicamente. ¿Por qué? Porque ya hay un flujo económico producido por la planta. Los productores, por ejemplo, en el caso de Chuquisaca, con la producción de chirimoya, con esta planta de chirimoya que se tiene, va a producir y va a obligar a los productores de chirimoya de Chuquisaca a mejorar la calidad de su chirimoya, o sea, de hacerla más grande, de tal vez insertar, y creo que esto debería ser por parte del Estado, insertar programas de biotecnología en el tema del tratamiento de la chirimoya, para que esta chirimoya crezca y sea más grande, tenga menores cantidades de pepa como las que están llegando por importación, y esto va a obligar a mejorar el producto. Y la tercera, que es muy importante, que estas comunidades que están alrededor de estas plantas van a generar movimiento económico y por ende crecimiento. Entonces estamos hablando de que tiene muchos beneficios y creo que es lo que decía el presidente, ¿no? La mirada a la industrialización, este paso al cambio de generar una nueva matriz productiva para la generación de excedentes, retención de dólares, que es muy interesante, que es muy importante. El tema de la subvención va a ser un reto este año igual. Se tienen que tener en cuenta que van a entrar ya al funcionamiento dos plantas, la FAME 1, FAME 2, esperemos que HBO esté para principios de mayo, o finales de mayo, perdón. Esa también va a generar también una disminución en el tema de el gasto, en el tema de biocombustibles, creo que es necesario. También tenemos que decir que Bolivia en sí, como se le está planteando con un gran paso. Están cambiando, esto tenemos que entender como bolivianos, se está cambiando la matriz productiva de vender materias primas a darle valor agregado con la manufactura, con el ingreso de la industria. Y eso es lo importante. Estás cambiando la forma de hacer comercio exterior, la forma de hacer productos en el país, gracias a la industrialización, fabricar nuestros propios insumos, como es en el caso de la planta de química básica y otras plantas. Y para cerrar esta primera intervención, querido Oscar, tenemos que recordar, y una anécdota, ¿no? Cuando la Unión Soviética se deshizo, Rusia estaba dependiente de los mercados externos, todo importaba, y estaba entrando en una crisis económica muy fuerte y solo vendía materias primas. Entonces Rusia dio un paso muy interesante, que fue la industrialización y la sustitución de importaciones. Ese paso que le tomó 4, 5 a 10 años, pero le creó el coloso económico que es ahora. Un país que produce todos sus insumos, todos sus derivados para su industria dentro de su país y retiene dólares.
y genera excedentes con la exportación de sus productos y bienes. Creo que esos son los pasos que está dando Bolivia, está generando una nueva mirada de hacer economía y productividad. Bueno, y Martín, en esa lógica que tú mencionas, pues es muy importante también destacar el trabajo que se va realizando a través de las políticas públicas, desde el Estado, desde el gobierno nacional, pero sobre todo también enfocado en este año 2025, un año del Bicentenario, que tiene esos lineamientos donde se ve reflejado un presupuesto general del Estado que, entre paréntesis, 2 años consecutivos aprobado por decreto, pero que muestra esta lógica de poder fortalecer la economía para el beneficio de la sociedad boliviana. Cuando hablamos del presupuesto general del Estado, querido Oscar, estamos hablando de un presupuesto pensado específicamente en 2 sectores, el productivo y el social. Con esto produces bienestar, produces excedentes para beneficiar al tema social, a las clases vulnerables, a las clases que más necesitan. Cuando tú ves el presupuesto general del Estado y ves la diversidad, la diversificación de bonos que hay, que llegan casi a los 2.000 millones de bolivianos y benefician a 4 millones de personas en diferentes bonos, rentas de dignidad, bono Juana Sarduy, materno infantil, Juancito Pinto, salario o bono para las personas con capacidades diferentes. Ese es el ingrediente, ese es el tema del Estado, un tema social, una vocación social. Ahora, cuando tú ves el presupuesto, estos 4.008 millones de dólares destinados a productividad con el 41%, 1.802 millones de dólares. Social, 36%, 1.202 millones de dólares. Infraestructura, el 21%, 824 millones de dólares. Y el tema, por último, multisectorial, con un 3%, perdón, 121 millones de dólares. Entonces ahí ves el complemento de cómo apalancamos el tema social, productivo, esta vocación para generar infraestructura. También cuando tú miras dentro del presupuesto estos 15.775 millones de bolivianos destinados a la subvención de carburantes, diésel y gasolina, hay también un complemento de un apalancamiento al aparato productivo y un sostenimiento del poder adquisitivo. Estos 775 millones de bolivianos destinados a la compra de granos, maíz, trigo y arroz, otro complemento social que apoya al tema económico y productivo. Ahora, cuando tú ves este crecimiento de este presupuesto social, de este presupuesto general del Estado en 8%, tú te das cuenta de que era necesario. ¿Por qué? Porque se han ampliado los ítems de puestos de trabajo en el tema educación y salud, donde más se necesitan implementar mayor cantidad de trabajadores. Este ha crecido un 4 a 5%. Y en el tema del presupuesto para las regiones territoriales autónomas, hay gobernaciones, alcaldías, este ha crecido un 3%. Entonces ahí vemos el crecimiento del 8% se da por 2 núcleos fundamentales, que son los territorios autónomos y son el tema de salud y educación en el tema de salarios. Una vez más tenemos que decir que es una lástima que nuestras asambleístas plurinacionales se comporten de la manera que se están comportando. Bloqueo de carreteras, bloqueo de créditos, incentivan a la inestabilidad social. Son actores, se podría decir, negativos dentro de la construcción de un país rumbo al bicentenario. Son actores que tratan de generar política para beneficios personales. Una vez más se ve reflejado que no han aportado nada nuevo dentro al presupuesto general del 2025, ni siquiera han hecho críticas constructivas, ni siquiera han tratado de generar alguna sinergia o algún diálogo con el Estado. Simplemente se han puesto obtusos y han decidido rechazarlo. Pero la ley le permite al Estado generar este presupuesto 2025, pero lo que realmente entristece, creo que todos los bolivianos que hemos elegido nuestros representantes, es que nuestros representantes no sean propositivos
no acompañen la gestión económica que nos beneficia a nosotros, a nuestras familias, porque si siguen atentando contra la economía, atentan contra la vida de nuestras generaciones futuras. Ahora, ¿cómo ve sustentado un presupuesto general del Estado 2025 que tiene una proyección económica del 3.51% frente a un contexto global bastante complejo que vive no solamente Bolivia, sino los países de la región y el mundo golpeados por la guerra, todavía algunos resabios de la pospandemia y otros fenómenos que sin duda también afectan a todos los aspectos económicos que hacen de un país? Adicionando a lo que tú has mencionado, querido Oscar, también tienes que decir la subida de precios de transportes en logística y cadenas de suministro al 700%. La crisis en el Mar Rojo, la crisis en el Canal de Panamá, la crisis de la inflación a nivel global y la desaceleración de la economía, más la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Son muchos contingentes que te afectan, claro, como país, porque tú estás dentro del planeta Tierra. Ahora, este 3.51% que está sustentado por el crecimiento que hemos tenido al primer semestre, 2.6%. Este año esperamos dar con un 2.5, 2.8% de crecimiento en base, pero ese crecimiento hubiera sido mayor. Recordemos que en Bolivia hemos perdido en 2024 $4.500 millones en el tema de bloqueos. Hemos perdido o no ha ingresado a Bolivia 1.208 millones, 28 millones de dólares por parte de créditos. Hemos llegado a perder en este país el flujo en dólares, más o menos 6.000 millones de dólares que no han ingresado al país, lastimosamente. Tenemos un sector y un aparato productivo que este año en exportaciones tendría que generar mayores exportaciones. ¿Por qué? Porque tenemos buen tema en el tema de medioambiental, para el tema de la siembra, en el tema agropecuario, en especial de la soya. Se esperan muy buenas exportaciones para este año. También en el tema de la minería se tiene muy buenos precios, el tema de la minería, el ingreso de algunas plantas del Estado, plantas industriales del Estado van a generar crecimiento también. Estamos hablando del Mutum, de la química básica, estamos hablando de las plantas FAME 1, FAME 2, estamos hablando de la cosecha ya, la cosecha ya en el norte paceño de soya que ya se ha sembrado. Hemos visto una azucarera, un ingenio azucarero San Buenaventura, que ha producido 1 millón de litros de alcohol, que todo eso ha salido hacia el exterior. Estamos hablando de 500.000 toneladas, quintales de azúcar que ha producido la planta de San Buenaventura. Este año van a triplicar la cantidad de azúcar que se va a producir en esa planta. Entonces creo que bajo esta mirada, bajo este aporte de las empresas públicas que ha sido vital para el 2024, recordemos que todo el dinero que se ha tenido en el 2024 para el pago de servicios de deuda, para el pago de subvención de carburantes, para el pago para la generación de dólares para el sistema financiero, para el pago de los bonos, para el pago de inversión en infraestructura, ¿ha salido de dónde? De nuestras empresas públicas. Estas empresas públicas nos han dado ese dinero, nos han dado esas divisas para que nuestras reservas estén también estables con tendencia a crecimiento. Esperemos que hoy día tengamos aún mayor crecimiento de nuestras reservas, que empecemos con esta buena noticia a los bolivianos. También tenemos que decir que estas empresas públicas, conjuntamente con el buen trabajo de las políticas monetarias del Banco Central de Bolivia, han permitido generar el pago de todas estas obligaciones que tenía el Estado. Ha faltado acompañamiento del sector privado. Mi deseo para este año es que nos acompañen de manera más conjunta, que le pongan el hombro a los bolivianos. Creo que es necesario. Y a los políticos, lastimosamente, nuevamente vemos su tosudez, ¿no? De tratar de decir, de decir que no quieren acompañar procesos económicos y sociales que se están viviendo en el país, que son tan importantes como el cambio de la matriz productiva, de ser privatizadores a ser manufactureros industriales. Ahora, Martín, no podemos dejar de lado, si decimos a una proyección económica dentro del del presupuesto general del Estado del 3.51%, a
algo que es bastante ligado, que es el déficit fiscal, ¿no? Que se proyecta el 9.2% del Producto Interno Bruto. A eso se suma la inflación, que se busca reducir en un 7.5%. Entonces son varios elementos que hacen este presupuesto general del Estado, que está enfocado y mirado con una lógica de poder mantener una economía estable para nuestro país. En primer lugar, cuando hablamos del déficit fiscal, este déficit fiscal se lo sataniza mucho. Este déficit fiscal se dice, no, el déficit fiscal es lo peor que puede haber. Pero tienes que comprender dónde está el déficit fiscal. Mira, en el 2024 ha crecido por 1.100 millones de dólares el tema de la subvención. Para el Estado hubiera sido muy fácil decir, no, se corta la subvención y que la carga, que esta subvención pase a la carga de los ciudadanos, a los bolsillos de los trabajadores. Entonces agarras el déficit fiscal, la carga pública, y lo pasas a los trabajadores, lo que han hecho en Argentina, muy fácil, muy fácil. Bueno, se reducen los salarios de los jubilados, se saca todo tipo de subvenciones, la salud se vuelve privada, vas quitando un montón de temas sociales, porque el arreglo de shock, de las medidas de shock, no va en ajustes económicos, va en ajustes sociales. Entonces es muy fácil. Un Estado dice, no, tenemos un déficit fiscal muy alto, no. Entonces vamos a tirar la subvención de carburantes, chao bonos, chao inversión en salud, chao SUS, el Sistema Único de Salud, adiós. Entonces todos los beneficios que tenemos, chao renta dignidad, ¿por qué? Tenemos déficit fiscal. Vamos a hacer medidas de ajuste. Entonces la carga pesada, esa carga pesada, ¡pum!, al bolsillo de los bolivianos. Y este billete de 100 bolivianos que tenemos hoy día, que todos dicen que se ha reducido, sí se ha reducido un poquito por la inflación de un 8.82%, pero ha sido contenida por el Estado. ¿Qué pasaría con estas medidas de shock? Se reduciría así. Esto sería el valor. Ni la cuarta parte valdría este billete si tendríamos medidas de shock, si no tendríamos un apalancamiento y una vocación social de un Estado que piensa primero en los bolivianos. Y el déficit fiscal viene en ese punto, viene en la sostenibilidad del poder adquisitivo, viene en la sostenibilidad de los procesos sociales en el país. Y creo que eso es muy importante. Según Montesquieu, ¿qué decía? Montesquieu decía, el Estado está para generar bienestar a su población, no para que la población le genere bienestar al Estado. Ojo, hay que arreglar, hay que trabajar el tema de la déficit fiscal, es cierto, y lo hay que hacer. Pero si es tan fuerte el costo social, creo que hay que ver medidas y cambios estructurales. Y las medidas y los cambios estructurales son industrialización. 2, es priorizar la sustitución de importación, cambiar la matriz productiva, de inversión en materias primas estratégicas como minería y hidrocarburos, visualizar nuevos clústeres o nuevos rubros como tierras raras, como el tema del litio, fertilizantes, recuperar la olexita que está en manos de Inti Daily, recuperar la olexita que tiene un gran valor, este fertilizante en Europa, y está en manos privadas. Entonces hay muchas labores por hacer, mucho trabajo por hacer, pero para reducir el fiscal esa es la forma, no es agarrar y hacer medidas de shock, es agarrar tu billete y que te lo corten en 4 pedazos y te digan, tú ahora estás bien económicamente, el Estado ya no tiene déficit, pero tú no tienes ni la cuarta parte de lo que ganabas cuando tenías un Estado que procuraba tener déficit, o sea, que decía que tenía déficit, pero te mantenía tu salario intacto. Ahora, ¿qué papel van a jugar las entidades territoriales, Martín, en torno a ese recurso asignado que se les da a los gobiernos departamentales, municipales, universidades públicas, pero en la lógica de que ese recurso sea pues administrado eficientemente y sobre todo transparente, porque también se tiene asignado dentro del presupuesto general del Estado 2025 este aspecto que va enfocado a las entidades territoriales? Mira, en primer lugar creo que nuevamente se pone un reto para las entidades territoriales autónomas. Pone un reto para ser más eficientes. Recordemos que gobiernos autónomos como Tarija o otros gobiernos que han recibido el IDH en cantidades, o sea, en muchas cantidades,
de dinero, no lo han sabido utilizar ni administrar de manera correcta. No han podido reinvertir el dinero que venía de las materias primas no renovables en temas más sostenibles como agropecuaria, turismo, manufactura, industria. No lo han invertido, lo han desochado el dinero. Ahora, cuando se reduce esto, cuando en épocas de reducción, de austeridad, este dinero se reduce, ellos tienen que ser eficientes. Tienen que saber usar el dinero de manera coherente, de manera consciente, reinvertir el dinero en estudios de sostenibilidad, fortalecer, por ejemplo, en Chuquisaca, en Sucre, mira, el tema de la cría de chivos podría ser una opción increíble para generar otra opción de ganadería en el país, otra opción de ganadería en el país. Sería interesante crear cabritos para la comercialización. Por ejemplo, Tarija, podrían entrar al tema de la ganadería y del turismo. El turismo realmente en estos dos departamentos daría muchísima plata. Ahora, cuando tú ves a Trinidad, yo me veo a Trinidad y agarraría y a través de mi gobierno autónomo pediría una reinversión en un frigorífico gigante certificado a nivel internacional, y en vez que la carne circule a Santa Cruz para que los cruceños, perdón, Santa Cruz, no, pero cada región merece lo que tiene, lo que produce. En vez que la carne veterinaria vaya a Santa Cruz y los únicos que se beneficien no sea ni el cruceño ni el trinitario, sino sea el intermediario, esta carne se queda en Trinidad, se la faenea en Trinidad, y esta carne faeneada vaya al comercio exterior y vaya al consumo interno. Que en Trinidad se potencialice el tema de tierras con las gobernaciones para que en verano se siembra arroz en cantidad por la alta humedad y en invierno soya. Por ejemplo, en Cobija se potencializa el tema de la recolección, el tema de la frontera entre Volpedra, Argentina, Perú y Bolivia, se la potencializa como un área logística de distribución y redistribución de productos, y no sea un área para que salga el contrabando libremente. Pero eso es tarea de las gobernaciones y las alcaldías y municipios. Por ejemplo, el norte paceño, lo que se está haciendo en el norte paceño. Los del norte paceño están sembrando soya, están por construir una planta avícola, una planta de cítricos, un ingenio, se está desarrollando. Pero como se está desarrollando pensando en la sostenibilidad, eso es lo que tienen que pensar todos los departamentos. Oruro, potencializar sus ciclos de turismo. Hay centros mineros muy interesantes. Se podría hablar con cada municipio, con cada centro minero que pertenece a Oruro y potencializar el tema de ciclos de turismo de minería, la historia de la minería en Bolivia. Entonces creo que lo único que falta en los de gobiernos municipales y gobiernos autónomos, este reto de eficiencia tiene que ir buscando la sostenibilidad en el tiempo para dar mayor bienestar a su población. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Importante lo que mencionas, sobre todo también potencializar la economía naranja que tenemos nosotros, tanto en la flora, fauna y todos esos paisajes y otros elementos que tú ya los has ido desmenuzando a detalle para que la población pueda conocer un poquito más en esa lógica que se sustenta el presupuesto general del Estado. Qué gusto, Martín, y estaremos este 2025 contigo también haciendo un análisis de la economía boliviana. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo grande a todo el equipo de ATV y un abrazo grande a tu inmensa audiencia a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias. Martín Moreira, analista económico. Revisábamos diferentes temas que sin duda están en agenda y que son parte este 2025 también de todo lo que proyecta tanto el gobierno como nosotros como ciudadanos para ir conociendo cómo vamos a estar dentro de los próximos meses a mediano y largo plazo para el beneficio de la población boliviana.